habría que hacer un replanteo real de las escuelas, porque el discurso político a veces es uno y lo que nos baja es uno, y cuando uno va a la realidad, en el aula cada uno hace lo que quiere o lo que puede. Entonces, realmente tomar una conciencia y llevar desde acá a las escuelas esto de que realmente sean trabajos interdisciplinarios que van a ser mucho más ricos. Incluso el aporte de la economía por el tema de las estadísticas, no sé, se me ocurre. Por eso la interdisciplinaridad es fundamental, pero no es la realidad que uno vive en las escuelas. No solamente la realidad que uno vive en las escuelas, sino también la realidad que vivimos como, digamos, en nuestro proceso de formación. ¿No? Y este es uno de los problemas que tenemos. Sí. Una pequeña intervención. Trabajar interdisciplinariamente no requiere necesariamente de trabajar con otros colegas. Digo, uno desde el propio hacer cotidiano trabaja con el aporte de otras disciplinas, ¿no? Sería mucho más rico. No, seguro que sí, no cabe duda de que sí, pero digo, desde la misma historia, nosotros trabajamos interdisciplinariamente. Y desde el punto de vista de la historia reciente, esto que estaban diciendo que es muy importante, los aportes de la antropología, por ejemplo, para ver cómo se hace una entrevista, para ver cómo se realiza una observación. La gente que se dedica a hacer historia reciente lo ha estudiado, lo ha trabajado, se ha preocupado por eso y se ha nutrido los aportes de la sociología, de la psicología. Cuando escuchaba al compañero y a otra compañera por acá me acordaba del texto de la Capra, que tiene que ver con el problema de la memoria, que tiene que ver con el problema de la historia reciente, ¿no? Y de cómo interpelar al otro y de cómo utilizar la memoria como fuente. O sea, cómo convertir a una entrevista en una fuente para la historia. Y ahí aparecen, ¿no?, los aportes de la antropología, hasta de la psicología, si lo leemos a la Capra, por ejemplo, para eso. Y a ver, tengo un compañero que forma... Karina había dicho algo que me parece interesante, ¿no? El mundo de los historiadores es una corporación. Los que se dedican a investigar y a escribir historia conforman una corporación, como en todos los ámbitos, ¿no? Son un cuerpo corporativo. Y al interior de esa corporación hay otras subcorporaciones. Sin lugar a duda de que quienes se dedican a hacer historia reciente forman parte de un grupo que se han apropiado de un campo, ¿no?, de una temática, y que se desarrollan en eso, se han especializado fuertemente en eso. Y por ejemplo, hay mesas en el Interescuela. El Interescuela es, digamos, la reunión más importante que cada 2 años se hace de historiadores en Argentina. Este año se realizó en Mendoza. Y hay mesas temáticas dedicadas al estudio de la historia reciente, que están coordinadas por los recientistas, como les llaman ellos, y bueno, tienen ya hace al menos cerca de 2 décadas que están trabajando sobre esta cuestión. Quería decir, no es tan nuevo, se han ido consolidando en el campo. Ese campo es un campo de disputa con otros historiadores. Estos recientistas, por ejemplo, tienen enconadas disputas y diferencias y discusiones con aquellos otros historiadores, como son, por ejemplo, Luis Alberto Romero, que es el representante de otro espectro, digamos, del campo del hacer historiográfico. Y esto por ahí es interesante tenerlo en cuenta. Y no por eso hay que dejar de leerlo a Romero o hay que dejar de leer a los recientistas, digo. Creo que hay que nutrirse del aporte de los dos, ¿no? Digamos, en el caso del profesor Romero, es loable, su propio padre, digamos, tenía tan a distancia su objeto de estudio que era el medioevo. Encima no el medioevo nuestro, porque no lo teníamos, digamos, desde el relato al techo, pero sino europeo, es decir, que el distanciamiento era real y lo tenía Romero padre ahí, digamos. Entonces la biblioteca de los Romero, no sé, no tomaba el tello con él, pero digo, imagino que hablaba de la distancia de los que... Sí, pero... ¿Cómo hacer historia medioevo en Argentina, que es la periferia de los estudios? Seguro. Entonces, fíjense
material, efectivamente el objeto estaba bien alejado. Sí, sin duda, tiene que estar muy alejado. Sí, sin embargo, yo quería hacer una alusión porque al principio dijimos, esto es un campo nuevo en construcción, lo de la historia reciente. Esta manera de hacer historia reciente. Porque cuando estábamos diciendo es un campo nuevo, yo me puse a pensar, a mirar para atrás, ¿no? El papá de Luis Alberto, o sea, José Luis Romero, que escribió en la década del 50, en los 40 también, o sea, escribió durante el peronismo y era antiperonista. Escribió una de sus obras más importantes, no sé si más importante, pero gran parte de su obra tiene que ver con la historia medieval. Pero también su obra tiene que ver con una serie de preguntas que se le hacía en ese contexto y que estaba interpelando a ese presente que él vivía. Cuando estudiaba las ideologías en América Latina, cuando escribió esa breve historia de la Argentina y hablaba de la Argentina nuclear. Sus problemas tenían que ver con el presente y estaban vinculados fuertemente al intento de encontrar respuestas a ese presente que él estaba viviendo, ¿no? Entonces, digo, lo de la historia reciente no es tan nuevo tampoco. Cuando comenzamos a revisar hacia atrás, nos encontramos con que hay muchos historiadores que en realidad se estaban preguntando por su... Bueno, todos nos preguntamos por el presente, pero digo, además trabajamos temáticas que están más cercanas temporalmente. Una cuestión respecto de la interdisciplinaridad es que nosotros además en este momento estamos en una época de transición porque estamos también cuestionando 150 años de positivismo que nos separaron tajantemente los objetos de estudio y ahí es donde viene que hablamos en la antropología, la psicología y demás, porque nos damos cuenta que eso es fruto de un pasado, estamos en otra. Y también ahí está siendo cuestionada la escuela secundaria, que del mismo modo es una escuela positivista, planteada en 11 materias, con un profe que está al frente, que se supone que viene a dar cátedras, y nos estamos dando cuenta que esa escuela positivista tampoco va más. Y los chicos no lo recuerdan. Recién el profesor hacía hincapié, José Romero, pero también la década del 80, Marc Bloch, todo lo que fue la escuela de los anales, justamente esta pregunta que pone el profesor, ¿qué es el objetivo? ¿Sí? El tema de la subjetividad, ¿no? Lo que marcaba recién el tema del positivismo, ¿cierto? Y cómo nos ha marcado, ¿sí? Hoy en día, profesor, yo tengo miedo de hablar de la historia reciente porque por el tema de yo quiero ser objetivo. Claro. El tema de la subjetividad es muy cuestionado. Todavía se sigue planteando, ¿no? Por eso es tan fuerte y es uno de los... Lo que fueron los 80, la escuela de los anales, Marc Bloch, por ejemplo, cómo empieza él. Sí, sin duda, y es uno de los obstáculos que tenemos, y que ustedes seguramente tienen compañeros que siguen con este planteo, y que bueno, a veces también uno mismo se ve, circular, transitando ese camino, ¿no? Bueno, entonces se encuentra con que no llego a la actualidad porque, bueno, estoy dando peronismo, tengo que dar ante el radicalismo y así voy, ¿no? Y analizó que no podemos ser objetivos. Lo más honesto es tratando que si yo hago desde aquí, y marco que hoy es mucho mejor que pretender lo imposible. Pero por ahí, a ver, yo quería hacer una cosa. Nosotros hace un año en la escuela lo que hemos hecho es trabajar en esta cuestión de las efemérides. Ya no hacemos el acto convencional, ¿sí? Tenemos la bandera, hacemos un discurso, pero después los profes que están encargados del área siempre le piden a las redes sociales que haga un aporte. Nosotros sentamos a los chicos y hacemos una charla. Por ahí, esto de juntar las áreas también puede ser un momento del acto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 24 de marzo ya no voy a solamente la profesora de historia, de los desaparecidos, de todo eso que ya ellos saben, ¿sí? Que por ahí no han analizado, no saben nada, claro, no pensemos tampoco que estamos con profundidad, ¿sí? Porque por ahí la publicidad es una cosa, pero analizar es otra más profunda, ¿sí? Entonces también poder
historia reciente por ahí no es un nombre, es una nueva relación con el tiempo. Ese tiempo implica otra cosa. Por ahí yo me acordaba los escritos, los artículos periodísticos, era sumamente interesante de Romero porque se jugaba la subjetividad, se jugaba esto que por ahí uno dice que son los entrenamientos de la historia reciente. Se jugaba que estaba hablando de un objeto de estudio que era el peronismo, que no estaba acabado, estaba citando desde un principio de autor, diría Foucault muy fuerte, que era el antiperonismo, y desde un lugar. Y yo por ahí, retomando la película del profesor, él le reescribe la historia, le reescribe la memoria, mejor dicho, no la historia, la memoria, en un barco, sin nadie que le interrumpa, sin nadie que le cuestione ese registro de memoria. Y yo creo que por eso la historia reciente tiene tanta fuerza en el aula. Porque en el aula no hay un único registro de memoria. Hay permanentemente cosas que entran, discursos cortados, mal cortados o cortados de otras ópticas, que permanentemente te invita a reescribir la historia desde otras miradas, desde otra significación. Que por ahí eso que ustedes hace un minutito decían, me parece que lo fundamental, esta nueva relación entre el tiempo y nosotros. La significación, que podamos reescribir nuestra memoria desde otra significación, no sé si más legítima, más hegemónica, no sé, pero desde otra significación que nos sirva más a nosotros. Tal cual. Como sociedad. Yo, en función de digamos, las cuestiones que aparecen allí en la presentación, hay una que quizás no estuvo planteada y que es una de las principales objeciones, que tiene que ver con el carácter inacabado del objeto, ¿no? O sea, esta idea de que se aborda un periodo histórico que no ha sido cerrado o que no se cerró. En ese sentido, Aróstegui, vamos ahora a leer, aporta, digamos, cuestiones que me parecen interesantes. Entonces, y en función de esto, ¿qué es lo que caracterizaría la historia reciente? Como una síntesis un poco de lo que ustedes ya han dicho. No alude a un periodo cronológico, sino a un procedimiento para historiar la coetaneidad. Esto lo plantea Aróstegui, ¿no? Y ahí aparece el tratamiento de las fuentes, por ejemplo. ¿Sí? Se relacionaría con procesos sociales en curso, situaciones inacabadas. Por lo tanto, si yo lo planteo de esta manera, puedo salir, buscando de alguna manera los argumentos que nos permitan sostener por qué uno puede hacer historia reciente con el 2001 o, como hicieron los chicos ayer, con la situación de la basura, por ejemplo, ¿no? O con la minera. Es decir, es una historia que no refleja el futuro de un pasado, sino un presente sin culminación. Esta idea del futuro de un pasado, ustedes saben, es una idea de Kosellev, ¿no? Esto de que el historiador conoce el futuro del pasado, trabaja sobre el futuro del pasado. Una definición fantástica de Kosellev. La verdad que ayuda mucho en ilustra, claro, y es real. Entonces, como se conoce el futuro, yo puedo escribir, ya que sé cómo termina. El diario de Lourdes, exactamente. Es el diario de Lourdes. Eso está muy bueno. Bien. Se intenta encontrar la naturaleza de un proceso en que se predica que una realidad actual representa su estado final alcanzado. La idea de lo provisional, es decir, bueno, uno puede trabajar con el presente y decir que, bueno, en definitiva, lo que está planteando es un cierre provisional. Yo no sé cómo terminará el kirchnerismo, pero algunas cosas puedo decir y estoy haciendo historia. Proyectar. Y a la vez estoy proyectando, pero sin duda es provisional. No lo puedo cerrar, no puedo decir que el kirchnerismo terminará en esto, pero eso también es historia, digamos. Desde este lugar uno puede fundamentar por qué es historia, ¿no? Y ahí va lo que decía hoy José, que esta idea de encontrar el principio cronológico, que siempre estamos los orígenes en definitiva, ¿no? Uno puede explicar en cierta medida ciertas características, por el kirchnerismo, por decir kirchnerismo, pero no podría decir cualquier otra
justamente ese principio y explicarlo. Lo que no puedo cerrarlo, pero sin duda puede llegar a conclusiones provisorias. Esta sería la idea que aporta Aróstegui y que nos parecía que podría resultarle a ustedes útil. Sus campos son procesos limitados. Y ahí aparece la idea de la retrodicción. Dice, no es una retrodicción ni una predicción. ¿No? Esto de la retrodicción tiene que ver con la idea del futuro del pasado. ¿No? Se pueden encontrar en el presente microprocesos. Y este es otro problema que también, digamos, se le ha cuestionado la historia reciente. Que fíjense que yo ya puse historia del presente, porque así también le ordenó Aróstegui. Entonces, que por otra parte no es que le gusta Aróstegui, sino que también está vinculado ese concepto a la historia de Europa, ¿no? Donde aparece esta idea de la historia del presente. Y en el caso de Alfredo Aróstegui, que es español, hay la cosa más complicada desde el punto de vista temporal. Porque para los españoles, ¿dónde está el trauma? La guerra civil española, 1935, la década de 36. Sigue siendo. Y sigue siendo hoy. Ahora, para los pibes que tienen 15 años en España, ¿eso es la historia reciente? Eso es un planteo un problema que se formula Julio Aróstegui. Y eso lo combina con el tema de las generaciones, ¿no? Por eso él termina planteando, me parece que con mucha justeza, la idea de que no alude a un orden cronológico, ¿no? Porque además, lo que hoy es historia reciente, mañana va a dejar de serlo, ¿no? Mañana va a ser otra cosa. Lo que sí tiene ese carácter de microproceso en el sentido de que es un tiempo acotado, ¿no? Y la otra cosa importante es la idea del proceso, que la historia reciente trabaja desde el punto de vista procesual, no se encarga, no es una historia acontecimental. Claro, y porque, a ver, hoy hablaban de la interdisciplinariedad, que en verdad la historia reciente forma parte del amplio campo, del amplio espectro de la historia social. Y sabemos que la historia social ya tiene un largo recorrido hecho, ¿no? Desde los franceses y de los ingleses fundamentalmente, más del medio siglo, desde Marc Bloch y Lucien Febvre antes de la Segunda Guerra Mundial para acá, ha corrido mucha agua bajo el puente, y el tema de la interdisciplinaridad para ellos tampoco es novedoso, ¿no? Y digo, se trabaja en forma de proceso, ¿no? Atendiendo a los procesos, no a los acontecimientos. Y en este caso, la particularidad de la historia reciente es que trabaja microprocesos, procesos cortos, ¿no? Y eso es lo más difícil, me parece, ¿no? Digamos, no quedarse en el acontecimiento y organizarlo aunque sea en un proceso corto, pero... Que lo explique. Claro. Porque hay lo que hay que tratar de recuperar explicaciones estructurales, porque son en definitiva las que explican aquellos acontecimientos. No decimos nada nuevo, pero a veces se nos escapa, ¿no? Sí. Creo que hay que salto entre la memoria y la historia, porque la historia tiene que explicar, tiene que buscar la estructura, la lógica de la estructura. Exactamente. Y la idea de lo mismo, yo pensar a partir de la lectura, me acordé de Guilford, de Carlos Guilford, que eso es lo que usaba, ¿no? A partir de un acontecimiento, que es el juicio, el proceso de un campesino italiano, se construye una historia formidable, ¿no? Que desde el punto de vista temporal está acotado, pero que eso le implica, digamos, poder abordar esa cuestión, un análisis muy amplio de la sociedad en la que se inscribe ese acontecimiento, ¿no? Bien, y esta idea de, bueno, no se puede reproducir el presente, pero en él el historiador estudia, como en cualquier otro análisis de los hechos sociales, acciones consumadas. Uno puede reconocer acciones consumadas en esos procesos acotados. Se ocuparía entonces de estudiar los antecedentes inmediatos del presente, es decir, pretende una explicación genético-estructural, que este es un planteo de Aróstegui, ¿no? Apunta a lo estructural, de las realidades sociales que definimos como vigentes. Fíjense que aparece el concepto que por ahí alguien dijo, que tiene que ver con lo vigente, ¿no? La historia.
Entonces, acá me interesaba recuperar esta idea también de Franco y Levin. Dice, podríamos coincidir en ese sentido. Tal vez la especificidad de esta historia no se define exclusivamente según reglas o consideraciones temporales, epistemológicas o metodológicas, sino fundamentalmente a partir de cuestiones siempre subjetivas y siempre cambiantes que interpelan a la sociedad contemporánea. Esta idea de lo que interpela a la sociedad contemporánea y que transforma los hechos y procesos del pasado cercano en problemas del presente. Esta idea que aparece como un problema hoy, y por eso desde ese lugar yo puedo decir, bueno, esto es una historia del presente. Es una historia del presente porque me aparece como un problema hoy. En ese caso tal vez haya que aceptar que la historia reciente, en tanto disciplina, posee este núcleo de indeterminación como rasgo propio y constitutivo, ¿no? Entonces esta cuestión me parecía que aporta el texto que ustedes tienen además, por ahí el de Aróstegui no lo tienen, pero si a alguno después le interesa leerlo o no lo ha leído, nosotros lo tenemos digitalizado, se lo podemos enviar por mail o nos anotan después los mails y se los mandamos, sino a través de... Lo subimos a la Olimpiada en el blog. Ahora, ¿cómo definir el presente? Hoy aparecía esta idea, ¿no? Un poco también la señalaba ya el filósofo. ¿Cómo es tu nombre? También es un malentendido. No, obviamente, bueno. Díganme Mariana. Mariana, muy bien, díganme Mariana. No soy Sandra. No, eso seguro. Eso está claro. Bien, acá este es el texto que le decía de Aróstegui, Historia del presente, una cuestión de método. Ese es uno de los textos de Aróstegui. Bueno, ahí Aróstegui dice, el presente es antes que nada una construcción cultural, ¿no? Y acá fíjense que aparece esta cuestión de lo que de alguna manera lo podemos vincular con el texto de Levin y Franco cuando dice la reactualización, una actualización permanente del pasado, y que aparece anudado al presente. Con el paso del tiempo los hombres acentúan la tendencia a considerar su experiencia vital como una historia y el presente histórico que se ubica aparece como producto de una acción intergeneracional circunscrita al espacio de inteligibilidad. Cuando habla de espacio de inteligibilidad está haciendo referencia al autor a lo que nosotros denominamos como periodización o recorte temporal, ¿no? Y en ese caso fíjense que aparece lo de la acción intergeneracional, esta idea que nosotros tenemos muy presente cuando trabajamos en el aula. Hay permanentemente una acción intergeneracional, pertenecemos a diferentes generaciones que se comunican allí, ¿no? Esa tendencia y percepción, la autorización y la acción intergeneracional serían las claves sustanciales o los presupuestos que nos parecen, no desde luego los únicos, pero sí los fundamentales, para poder convertir el presente en el campo y objeto de estudio inteligible como historia vivida y escrita por quienes la viven. Me parecía que esta cita, digamos, sirve para pensarnos, sobre todo los profes que vinieron con trabajo de investigación, hicieron este trabajo, de hecho, ¿no? Con los libros. Ahí aparece la historización y la acción intergeneracional, que toma, digamos, o que aparece, que en definitiva problematiza un objeto de presente, que tiene que ver con aquello que vive, la historia vivida. Bien. Es una manera de denominar la historia reciente. Tal cual. Otra manera de denominar la historia reciente, sí. A mí me pasó una cosa bastante particular que tuve que ver con esto cuando estaba presentando mi trabajo del año pasado. Nuestro trabajo del año pasado hablaba sobre dragones, que es un movimiento de trabajadores que se manifiesta de una manera que termina siendo bastante violento. Y conocida además a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Cuando nos anotamos, yo venía pensando en dragones porque esto que pasaba en el 2005, yo tenía recuerdo. Mis alumnos tienen, estaban en sexto año, o sea que ellos no tenían el recuerdo del 2005. Yo les mando un mensaje, podemos trabajar con dragones. ¿Qué sé yo? Se van a pensar en Harry Potter, no sé, cualquier cosa que no tenía nada que ver con esto. Lo que nos pasó, lo súper interesante fue que a medida que empezamos el trabajo, yo empecé a ver, bueno, que era dragón, empezó a contactar a varias mujeres, hago una entrevista. Y en esa entrevista, sí, los chicos, porque quería conocer de qué se trataba, en esa entrevista me dicen, se va todo el demonio, rompemos todo en un par de semanas. Yo no tenía ni
sería acá recuperar la idea que hoy decía de Koselleck, ¿no? La cuestión de cómo el presente anuda pasado y futuro. Koselleck dice: todo tiempo es presente el sentido propio, pues el futuro todavía no lo es y el pasado ya no es. Solo hay futuro como futuro presente y pasado como pasado presente, ¿no? Las tres dimensiones del tiempo se anudan en el presente de la existencia humana. Toda historia fue, es y será historia del tiempo presente. Duración, cambio y unicidad pueden introducirse en la correspondiente relación de las dimensiones temporales. En el nivel de nuestra formulación teórica podría afirmarse lo siguiente: la llamada historia del tiempo presente no se distingue en modo alguno de las otras historias que han tenido lugar y que han sido contadas. Fíjense que acá, de alguna manera, que vos señalabas a José y vos también señalabas, ¿no? De que en definitiva la historia, Koselleck nos pone en otro debate, ¿no? Si no todo en definitiva es historia presente. Bien. Ahora, entonces, como para ir cerrando esta parte, después lo que nosotros quedaríamos un regreso, porque ya no sé si están cansados, no tenemos café, porque el café está planteado para las 12, pero está la cantina. No, pero el tema es que lo que no tenemos es tiempo. Tampoco. Ese es un problema. Entonces, estamos con esto. No, entonces vamos a hacer un recreo. 5 minutos lo cumplimos a rajatabla y volvemos al aula, porque todavía nos faltan realizar un par de actividades que si no nos ajustamos justamente el tiempo no la vamos a poder realizar. ¿Sí? Bien. Termino con esto y cortamos. Si la historia reciente refiere a un ámbito temporal de límites imprecisos, ¿no? El movimiento, con recortes que se definen y redefinen permanentemente. Esta idea de lo que en definitiva lo vamos redefiniendo nosotros. Si lo cronológico no debiera ser el criterio para delimitar el pasado reciente, sino las proyecciones que ese pasado tiene sobre el presente, es decir, tener la característica de ser un pasado que no pasa. Un pasado que no pasa. Una frase por ahí contundente, me parece, ¿no? Si no es lo mismo preguntarse desde el presente, implica abordar el presente como pasado reciente de procesos históricos anteriores, que preguntarse por el presente. Ahí aparece una diferencia bastante interesante. Todos hacemos historia desde el presente, pero no es lo mismo preguntarse por el presente. Quizás ahí cambia la perspectiva, ¿no? Les dejamos plantear esta pregunta para que vayan, tomen el café y vuelvan. ¿Qué historia reciente enseñar? ¿Qué recorte temático realizar? ¿Qué contenido? ¿Qué concepto? ¿Qué espacio de interactividad temporal? ¿Está? Hacemos el y volvemos. 5 minutos porque empezamos a hablar solo como lo loco acá. Tenemos que seguir. Gracias. Se enriqueció tanto la primera parte con las reuniones que vamos a encontrar aquí, ya han salido, pero a lo mejor el anclaje con el texto y la discusión con el compañero nos va a ayudar de otra manera. Nosotros les habíamos mandado previamente los 3 textos para que ustedes tengan estos insumos como para empezar el debate. Algunos, como ya manifestaron, han tomado cursos, seminarios específicos sobre el área. Se nota la hora de los aportes que han trabajado ya las cuestiones más medulares. Por lo tanto, seleccionamos los 2 textos de las autoras Larrametti y de Carnovale y el otro texto de Lorenz, y hemos elaborado nosotros un repertorio de citas que nos pareció que era la cuestión clave de esos textos, pensando en que a lo mejor no todos habían tenido esa oportunidad de leerlos con mayor minuciosidad. No nos equivocamos. Porque también estamos de ese lado. Entonces, hay unas cositas muy pequeñas atrás del repertorio para que ustedes los lean en función de esas pequeñas consignas. La idea ahora es precisar los aportes claves que entendemos para la enseñanza de la integración. Porque hasta ahora hemos discutido mucho la cuestión disciplinar, teórica, filosófica, epistemológica de lo que entendíamos como presente, como historia presente y como memoria. Ahora vamos a ver cómo esos conceptos, esas categorías, ese campo disciplinar
caso el Estado, el Ministerio de Educación, organismos públicos, que dictaminó de alguna manera que se conmemoren las fechas, se instaló el Mérida en la escuela, pero no se acompañó de eso. Entonces, por eso el docente, con su grupo de compañeros, o como escuela, o como red, por otros caminos, tuvo que diseñar su propia estrategia. Le faltó la posibilidad de difusión, así sea contra una estrategia, llamémosle oficial, por decir algo, para usar algo que haya sido consensuado públicamente, pero le faltó ese contrapunto para armar la olla. Me anoto para la después. ¿Cómo? ¿Que puedo contestar ahora o me anoto para después? No, sí, justamente como hay textos que tienen en común. No, a lo que vos decís, porque acá salió también en el grupo que acá dice el texto de la conmemoración del 16 de septiembre, mis compañeras de grupo no lo realizan en sus distritos, no lo tienen bajado. Sin embargo, yo les manifiesto que en la página del Ministerio de Educación de Nación y en la página del Ministerio de Educación de Ciudad también está indicado el 16 de septiembre para que ese acto lo realicen los alumnos, tienen que hacer el discurso, tienen que hacer organizar todo el acto, guiados por el profesor de formación ética. Pero en la página del Ministerio de Educación de Nación hay carradas de material, empezando por un link que se llama Rock y Dictadura, para que los chicos desde las letras de rock, que hay 30 por lo menos letras de rock que hablan, de hecho en mi escuela partieron de ahí, porque optaron por tomar una canción de Charly García y ahí salieron para trabajar el tema, que apenas si tratamos, o sea, año a año iremos mejorando, iremos avanzando y desarrollando el tema. O sea que hay material. Claro, y el canal de encuentro también tiene mucho material. Pero con una ideológica muy clara, que lo tenemos que tener un fuerte posicionamiento político, lo tenemos que tener muy claro como docentes, porque en realidad el Ministerio de Educación de la Nación hace muchas capacitaciones. Acá estamos con algunos colegas que estuvimos en el seminario de enseñanza de Malvinas. Estuvo el Ministro de Educación de la Nación y de allí todos los responsables del espacio de educación y memoria. No sé si hay algún otro colega. Bien, bueno, realmente con una bajada de política. Bueno, es una bajada política, yo voy a decir por eso mismo, pero digo, desde el Ministerio de Educación de la Nación y trabajan sobre 3 ejes. Los ejes son terrorismo de Estado, cuestión Malvinas y derechos humanos. Y tenemos, sí, una playa de información y para trabajar con las TIC y demás. Pero digamos que ese fue el posicionamiento, ¿verdad? De casualidad que nos encontramos después en este espacio. Pero no es así. Lo quiero decir porque, digamos, hay mucho trabajo para la escuela secundaria, mucha capacitación desde... Igualmente en ese espacio, por ejemplo, yo referí que había situaciones como que no estaban. Personalmente estaba muy politizado. Sí, pero además estaba visto desde el dolor, desde el tráfico, por ahí en mi comunidad, un invito, yo le contaba a la chica el 2 de abril, una fecha donde en mi ciudad, por ejemplo, se corre el maratón, se juntan libros, se juntan alimentos para comedores, digamos, Malvinas resultó o derivó en una causa para beneficiar un montón de asociaciones civiles que no tienen ayuda del gobierno. Digamos, ellos movilizan a la ciudad completa para gestionar cuestiones para otras asociaciones. Desde el dolor se hizo algo positivo. No sé si me explico. No es que nos juntamos y, ¿viste? Sí, se vuelve a reconstruir el hecho, sí, se hace un desembarco, se tiran puentes, te eriza la piel porque ves a los veteranos volverse a ponerse trajes, es una connotación espiritual también. Pero digo, se construyó a partir de otro lugar, no desde lo trágico se hizo otra cosa. Ellos de hecho han ido al Chaco a llevar alimentos, han ido al tema de las comunicaciones, vinieron a Santa Fe con un camión lleno de cosas. Digo, hay distintas construcciones, por eso también yo me pedí porque había una mirada muy centralista de Malvinas y nunca contaron lo que se hacía en otro lugar. De hecho, mi provincia no estaba representada por veteranos de guerra.
molestó muchísimo porque nos acaban de declarar ciudad de la vigilia. Yo, bueno, nos declaran el papelito y resulta que acá en estos monumentales no estamos. Entonces, bueno, eso también está bueno decirlo, tener la capacidad de... Menos desde el 2010, estamos en 2013, empezó con la compañera a haber cursos o seminarios de capacitación, como también otras compañeras, hay mucho material. Por ahí lo que ellas puntualizan es la estrategia larga de cómo trabajar con el material. Podemos tener posibilidades de alguna manera y organizar tecnologías y demás. Pero no fue acompañada de esa estrategia y de que va a hacer ese traspaso que todos siempre buscamos, que es llegar al aula y enseñar. Porque materiales abundan. Pero ahí está. Fíjate que de alguna manera, sin querer, vos decís, se trabajó mucho del dolor, te eriza la piel. Fíjense que los distintos relatos de la dictadura, hay uno de esos relatos que trabaja sobre las víctimas. Y el relato de las víctimas es muy movilizador, o sea, hace que uno sienta empatía, se ponga en el lugar, pero como dicen también las autoras, se olvida de contextualizar esa situación, se olvida de que son sujetos políticos que han tenido también posicionamientos políticos y se dio un contexto de condiciones que generaron posibilidades de ese horror. Entonces, por ahí se marca, no quiero decir al lado, pero tienen ganas de hablar las chicas, situaciones que querés decir algo. No, respecto a eso, me parece que el material que están circulando de Nación respecto a la fecha del 16 de septiembre apuntan a esa cuestión, a rescatar o más que destacar, a recordar la fecha del 16 de septiembre con esta pluralidad de voces. De no ver a los chicos que murieron solo por el boleto estudiantil, sino verlos como sujetos adolescentes políticos de la época. Me parece que a diferencia de por ahí lo que pasa con la cuestión Malvina, en lo que es el recuerdo de la noche de los lápices, me parece que se trata de ver esta pluralidad de voces y de verlo político del pasado. De sujetos políticos posicionados ideológicamente, vieron que las autoras vuelven a tomar esa palabra, que durante mucho tiempo la situación, unidad, ideología y política, ella lo contextualizan muy bien, todos más o menos tenemos una edad en la que hemos pasado por esa frustración, dicen ellas, de lo político, y una asociación de lo político con lo negativo, con la mancha, con la corrupción, con los negociados, y que ha calado en nuestros adolescentes, por lo tanto, bueno, ser político está asociado fuertemente con esa connotación. Entonces, volver a posicionar a esos sujetos como sujetos políticos en un contexto donde las ideologías marcaban una acción o dirigían acciones y se tomaban decisiones en ese contexto político y ideológico. O sea, hay que resignificar muchas cosas que no nos dejen anclados en un solo relato. Porque está bien mostrar todos los relatos como se han construido, pero no nos anclemos en uno, porque seguramente vamos a quedar atrapados en el anclaje de la victimización. Y como dicen, los militantes se les rescataba la solidaridad, la alfabetización, la lucha, pero se olvida que eso formaba parte de un programa político, de una ideología revolucionaria que dentro de la ideología esas prácticas eran así. Si no, caemos en esa victimización. ¿Alguien quería decir algo allá? Pensaba esto de los problemas, esto de ponernos como sujetos políticos, digo. Yo creo que este proceso que es la historia reciente es cómo nos relacionamos de vuelta con el tiempo. Y también hay lecturas políticas. Yo creo que en cada coyuntura política el gobierno tendió a negar, tendió a focalizar determinadas temáticas
tener los lineamientos que te vienen dados y las capacitaciones que te vienen dadas y los lugares que nos sitúan a cada uno. Y por ahí algo que me pregunto de ella dice ubicar el contexto, que creo que esto es la parte fuerte del testimonio, de la narrativa, que a veces uno dice hay mucha fuente, hay mucho testimonio y uno también es un sujeto. Y hay cosas que te resultan más relevantes y hay cosas que deliberadamente, porque no querés darle el mismo lugar a la voz del otro, porque no lo consideramos igual, yo presupongo que hay voces que deliberadamente me toman el atributo y lo niego. Y bueno, ellos tuvieron algún momento de hegemonía política para negar otra, tachar de escena, digo, también estamos significando, estamos construyendo una memoria y uno tiene que decir, me tomo el atributo de jugar con este relato. No será el dominante, no será el hegemónico, pero me tomo el atributo. A mí me parece, porque aparece la cuestión de la política, y por ahí voy a hacer mención a un curso que, bueno, yo la verdad no sé qué es lo que por ahí había cierto cuestionamiento a lo que incluyó por lo que ustedes dijeron, pero que ese cuestionamiento venía desde el punto de vista de la politización, ¿no? Digamos, de una propuesta politizada. Y a mí me parece que ahí nosotros tenemos que reflexionar en torno a lo que, en definitiva, entendemos por política, ¿no? De hecho, entramos en un contenido que es profundamente político y que el problema en todo caso radicaría en si se hace explícito o no el posicionamiento político. En todo caso, reconocer cuáles son los posicionamientos políticos, pero no temerle a eso. De hecho, hay una politización que proviene en este momento del Estado, y que obviamente uno cuando dice el Estado también hay que ser cuidadoso, como tenemos que decir un gobierno determinado, que ha politizado en un sentido, pero que desde otro, digamos, uno tiene que mirarlo también desde el lado positivo, ha generado la posibilidad de politizar lo que antes no se politizaba, o lo que antes se negaba, o lo que antes no se trataba, o lo que en su momento, por ejemplo, que las autoras lo trabajan muy bien, en su momento fue marcado por el discurso de los dos demonios y que actualmente sigue vigente, a pesar de que se ha avanzado en ese sentido. Entonces a mí me parece que también lo que tenemos que tratar de ser es, como no podemos desvincularlo de la política, porque es inevitable, somos seres políticos y aún negándola lo estamos haciendo por omisión. Entonces lo que hay que tratar de ser, me parece, como docente, es honesto político, o la honestidad política, ¿no? Decir, bueno, mira, yo me paro desde este lugar. Digo porque los chicos, de ustedes les habrá pasado más de una oportunidad. Pero que usted es antiperonista. Y ellos se dan cuenta, porque le dicen, pero usted es antiperonista, entonces le tienen que aclarar, no, mira, tengo esta misión. O no, usted es peronista, ¿no? O usted es izquierda, porque la verdad, pero ¿saben qué? Yo cuando pasan esas cosas en el aula, la verdad que me alegro porque los chicos empiezan a darse cuenta de que todos hacemos algo porque nos alineamos a ciertas ideas políticas. Y qué bueno que eso sea posible. Que el profesor diga, miren chicos, yo mañana voto y voy a votar por esto. ¿Y por qué el profe va a votar? Y voy a votar por esto porque es político. Digo, la posibilidad de hacer explícito el posicionamiento político cuando lo tenemos tanto tiempo negado, quizás es lo que nos cuesta tanto porque todavía tenemos esa impronta de la historia objetiva que no se puede decir la opinión, ¿no? Bueno, los autores dicen que justamente parte de explicitar el posicionamiento político del docente hace que se esté transmitiendo una práctica democrática. Justamente, porque al posicionarse políticamente el docente tiene la libertad que está contraponiendo a ese autoritarismo, a esa fuerte represión durante ese objeto de estudio que quiere enseñar. Entonces también está enseñando, tomando un posicionamiento político, una práctica democrática y está transmitiendo una conciencia ciudadana. Creo que, una pequeña introducción, que lo mejor que nos pasa en el sistema educativo es que cuando cerramos la puerta, nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Ese es el momento sublime del docente, ¿no? Y esto lo
estamos hablando en singular. Y estamos cometiendo un error. Porque en verdad lo que existen son memorias. Y dentro de ese cúmulo de memorias existe una que es muy fuerte, que se intenta imponer, y de ahí la efeméride, y de ahí las conmemoraciones, y la memoria oficial. O sea, a ver, el Estado está para eso, más allá de que yo esté de acuerdo o no. Los gobiernos intentan construir su memoria, porque tienen sus representaciones a partir de sus posicionamientos políticos. Porque entre otras cosas necesitan legitimarse. Ahora, yo tengo las mías, ¿no? Y las construyo, digamos, a partir de esta distinción y de esta constatación. No existen memorias, y también existe historia reciente, pero existen formas de hacer historia reciente que no es una. Porque esto además se cruza con otra cuestión, que tiene el problema de la verdad, ¿no? Y nosotros estamos dentro del área de las ciencias sociales y sabemos que desde las ciencias sociales y desde la ciencia en general no se construye verdad, se construyen aproximaciones a la verdad. Si creemos que estamos construyendo verdad, estamos haciendo una profesión de fe. Y para eso tenemos que ir a la iglesia, no a la escuela. A ver, lo digo con absoluto respeto a la iglesia, ¿no? Digo, son caminos que nos intentan llevar a eso que consideramos, con las herramientas que tenemos, lo más cerca a lo verdadero posible, pero no es la verdad, ¿no? Y en esa cuestión entra la disputa ideológica y entra la disputa política. Y una última cuestión que quería agregar, que Marcelo lo planteó muy bien, pero simplemente lo quería reafirmar. La cuestión está vinculada al tema de la objetividad, ¿no? La idea de la objetividad. La idea de que la historia llega a la... Es una síntesis. A ver, esta es una concepción, la idea de que la historia verdadera es una concepción decimonónica, una construcción que heredamos del Ranke para adelante, ¿no? Del historicismo, y está pegado con esta idea de objetividad. La objetividad, a ver, somos sujetos los que hacemos historia e interpelamos a otros sujetos, ¿no? Y lo hacemos tratando de despojarnos de la subjetividad hasta donde podemos. Pero, como decía Marcelo, ¿por dónde pasa la objetividad? La objetividad pasa por hacer explícito mi posicionamiento, pasa por hacer explícito los marcos teóricos con los que trabajo, pasa por decir, yo escribo historia o enseño historia desde este lugar, con estos elementos, bajo esta posición. Y de ahí se deriva el criterio de selección, de ahí se derivan los temas, de ahí se derivan las fuentes, nuestro hacer como docentes, ¿no? Sí, pero igual, no, porque dentro de las cosas que rescatamos esta cuestión de esa connotación negativa que tiene la política, y sí, los chicos siempre te preguntan, porque es distinto producir historia y decir esta es mi posición y la contrasto con otro historiador, y otra cosa es enseñar. Porque en el aula vos tenés historias o memorias, como decís vos, populares, que te toca desde que tiene una interpretación, tomamos el caso de la historia que estamos hablando, una interpretación a la alumna, muy buena alumna, muy crítica, lo que todo, que te dice, pero mi abuelo era militar y tiene esta visión. Entonces yo siempre le pregunto a usted qué es, yo siempre claramente le digo, soy socialista, opino esto, lo otro. Pero dice, pero a la hora de explicar la dictadura existen estos relatos. Entonces yo le tiro la posta a los chicos de cuáles son los relatos, desde el de la dictadura, al de la teoría de los demonios, al de la nueva militancia, al del aniquilamiento obrero, y a partir de ahí empezamos a debatir. Y empezamos a ver, pero eso no quita, para mí la objetividad va también en ese punto, si uno le puede tirar al chico la posta de que su relato también es válido y que lo puede reconstruir, porque si no quedaría la sensación que queda cuando uno le dice yo selecciono, soy claro y mi visión es esta, el chico que por ahí tiene esa visión se cerró, ya está, el profe es esto, entonces ya no está, por lo menos la intención de que todos los alumnos elaboren pensamiento crítico. Sí. Juanito, por favor. Sí, cuando uno aprende no solamente datos, informaciones, sino también aprende destrezas.
habilidad. Otras veces, la mayoría de las veces, tiene que ver con gestos. Yo recuerdo que en mi maestro, yo lo recuerdo con cariño, pero también hay veces que hay algo de pesar en el recuerdo que tengo de ellos, primaria y secundaria, porque me doy cuenta que yo como que estoy obligado a hacer ciertas profesiones de fe, que por primera vez en esta época, por lo convulsionado que está, nos estamos planteando. Va a decir, ahora nos estamos planteando el tema de la pluralidad de voces, pero ¿qué hicimos antes de 10 años? Vivíamos simplemente profesando fe, que ahora nos parece un exceso, pero eso es lo que hacíamos. Un día en la facultad, hay que encontrar profesores como este. En la facultad un profesor, me acuerdo yo de filosofía política, un alumno levanta la mano y le dice, ese fue el mejor día de la vida de ese compañero y ciertamente de todos nosotros. Le dice, profesor, se había doctorado en la Universidad de Roma, libros notables del sujeto este. Bueno, entonces ahora le dicen, profesor, ¿qué opina usted de lo que Foucault dice en este sentido? Entonces, ¿qué dice quién? Foucault, profesor, Foucault, como que da una evidencia. Entonces, jamás he leído Foucault. Y se me hace que jamás lo leería. El punto es que yo ese día no había leído Foucault. Lo primero que hice es ir a leer. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía que hacer el gesto incluso que ahora nos parece tan didácticamente plausible. Es decir, es el profesor el que, siguiendo con la hegemonía que siempre tiene, aun cuando el aula se le da vuelta, que los chicos son todos impertinentes, ¿verdad? Aún en ese caso tiene hegemonía, entonces agarra y demostrarle las distintas voces. ¿Quién hace eso? Y además, ya al mostrar las voces, ya tiene un color, porque sigue siendo una voz, y una voz siempre es un timbre, lo sabe cualquier forma de interpretarlo. Cuando hablan de posicionamiento político, ustedes porque hablan de la universidad, pero yo estoy en un punto de profesorado donde este año una docente fue denunciada porque en su clase bajaba mucha línea política interna. Y esto llegó a la supervisión y se le hizo un llamado de atención. Sí, yo quiero aclarar una cosa respecto de eso, justamente, porque si no se confunde. Cuando nosotros hablamos de la política, no estamos hablando de la política partidaria, ¿no? ¿Es un instituto privado? No, un instituto público. ¿De qué provincia? Ah, de acá. Ah, tenés razón. Ahora no me acuerdo. Se armó una interesante discusión sobre eso. Bueno, a mí me parece que ese tema que señalas abre el debate, ¿no? Sobre todo cuando estamos en una sociedad donde se miran los opuestos, ¿no? Donde es blanco o es negro, o sos peronista o antiperonista, y ahora es kirchnerista o antikirchnerista. Nos cuesta muchísimo mostrar los matices. Entonces es impresionante, digamos, en la lógica que hemos entrado. Y nos lleva también a esa situación. Yo creo que es inevitable, por más que nosotros querramos, digamos, uno puede mostrar, y creo que todos lo hacemos, o por lo menos parte de ese supuesto, de que abrimos las voces, ¿no? Y decimos, bueno, esta es una posición, esta es la otra, esta es aquella, pero sin duda uno tiene mucho. Y a mí me parece que eso es bueno decírselo a los chicos, hacerlo explícito. Miren chicos, yo opté por esto, y les digo por qué. Y entonces, a partir de ahí, abrir, bueno, y a ver por qué optas. De otra cosa es que yo venga y diga, miren, esta es la verdad, esto es lo que ustedes tienen que copiar, lo otro no existe. Ahí sí creo que hay otro, digamos, otro posicionamiento, es tratar de adoctrinar. No está en contra de toda esa situación, al contrario. Yo creo que en la medida en que uno le dice al otro, mirá, y es honesto intelectualmente, y le dice al otro, mirá, yo me paro desde acá. Y bueno, eso abre la posibilidad que el otro también le diga, vos de dónde te parás. Discutamos, argumentamos, y abrís la clase a otro tipo de discusión.
posiciones, porque si no, quedan como solapadas las posiciones, se solapan, y lo peor que podemos hacer es taparlas, me parece, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con la historia reciente más allá de la dictadura, porque lo que aparece acá tiene que ver con, digamos, el presente, concretamente qué pasa hoy con las políticas que se llevan a cabo del Estado Nacional. Y de lo que estamos hablando en definitiva es de nuevo sobre esto. Claro. ¿La historia para qué? Volvemos al problema de eso. A ver, pensemos en nosotros y nuestros alumnos. ¿Qué hacemos para qué estamos enseñando historia? Y los autores hablan de eso. O sea, explícitamente plantean cuáles serían los objetivos que como parte del sistema educativo cumple la historia. ¿Qué dicen los autores respecto a eso? Se puede resumir en una palabra, en dos palabras. No sé, voy a responder un poquito lo que vos me decís, pero sí que en torno a lo que estamos hablando, a mí siempre me resuena que indiscutiblemente me pasa mi posicionamiento político y mi elección por la historia y mi posicionamiento por ella es algo que me congrega frente a otros, a ustedes, a mis alumnos, mi sentido ético, ¿no? Entonces, de decir que un poco lo dice Lorenz cuando habla de la función social, yo me lo planteo y lo replanteo cuando yo sobre estas memorias trazadas por genocidio, por muerte, por tragedia, me tengo que poner frente a ellos y hay algo que es innegociable, y bueno, la muerte, la tortura, ¿no? Digo, por ahí, pero hasta a veces en un cuadro está de conflicto me cuento, ¿no? En algún momento me acuerdo de haber trabajado con como una especie de Face, hacer lo que hicimos en mi comprueba Face, donde ellos tenían que responder a un posicionamiento bien fascista, si se quiere, ¿no? Respecto a la dictadura. Y ellos tenían que responder a esta persona, yo les había dicho la propuesta de que fuéramos como elocuentes, respetuosos, pero con argumentos, ¿no? Entonces tenían una serie de conceptos con los cuales tenían que elaborar esta respuesta, como por ejemplo el neoliberalismo, la democracia nacional, Tacono, no sé, hay un montón de elementos que tienen que hacer la selección y armar, ¿no? Construir la respuesta, el discurso, el relato, como le quieran llamar. Y me pasó que uno, cargado de mucha emotividad y de su propia historia, me puso al final muerte a los militares, ¿no? Entonces era el momento de abrir un debate, ¿no? No es que te puedo devolver esto y nos fuimos a casa, ¿no? Entonces me preguntan a mí cómo lo resolví, para hacer poquito tiempo, en principio socializar y tomar respuestas, tomar, ¿no? Además el adolescente, cuánta gente el conservadurismo criticaba el uso de la masa, el uso del joven, el uso, ¿no? Y también de todos los posicionamientos adolescentes que había en el aula, ¿no? De religiosos y demás. Y yo me acuerdo que la forma en que a mí se me ocurrió después de escucharlos y de plantearles que existió un juicio en Nuremberg, que existieron distintas formas de resolver o de pararse de distintos estados, pararse frente a la dictadura, que fueron como se resolvió en Chile, en Uruguay, en Argentina, ¿no? Puede tomar todas estas respuestas con un texto viejísimo de la década del 80, de un libro de biblioteca de cualquier viejo, más que de Tomás Vivir a Mar y Aprender de Buscalia, ¿no? En el medio de Buscalia hay una persona que cuenta que había vivido en un campo de concentración y le había dicho después a los educadores, este campo fue hecho por la ciencia, ¿no? Médicos para esto, educadores para la paz, ¿no? Entonces yo les planteaba que mi compromiso personal y ético era que para mí en lo personal no podía negociar con la venganza, con la muerte, por eso yo también tomaba el posicionamiento. Y que también frente a esta historia, cuando uno habla del dolor, por ejemplo, a mí nunca jamás me ocurre trabajar con nunca más, porque yo no lo tolero nunca más. O sea, a mí me parte, y trabajo con hijos, y trabajo con amigos, y tengo una vinculación, pero a veces cuando uno agarra ese relato es como, viste, ¿no? Demasiado para el aula también, ¿no? Incluso hablábamos nosotros, es para nosotros de involucramiento. Nos pasa que en el 2001 nuestros alumnos están llegando que han nacido en el 2001. Entonces, por ahí no es que es como que vamos pasando el tiempo también. Pero sí pude decirles que yo era una madre y que, por ejemplo, mirando esa historia y vinculándome empáticamente con esa historia, no podía aceptar el dolor. O sea, no podía aceptar el arrebato, el robo, ¿no? La tortura, la violación, ¿no? Que había sufrido, ¿no? No sé si lo complejizo más. Lo que me parece que queda claro en su relato, y que además, a ver, lo hago explícito y lo comparto,
es que vos no enseñás historia para formar historiador. O sea, descartamos eso. Y entonces, ¿para qué enseñamos historia? Para construir ciudadanía. Para construir ciudadanía. ¿Y qué significa construir ciudadanía? Para darle también las herramientas para que sean sujetos críticos. Ellos mismos puedan ver que nosotros, ideología, militancia, historia de nosotros mismos, también está bueno. Esto que decía ella, se encontró en un lugar incómodo, supo salir, le buscó la venta y les mostró el otro lado también, ¿sí? Y supo resolver desde un lugar, desde la construcción, digo, desde el dolor, construir algo positivo, eso que hablábamos recién. Yo siempre digo, nosotros es una de las profesiones creo que más difíciles de llevar adelante, porque nosotros somos docentes acá, allá afuera, allá cuando vamos al súper, y la ropa que nos ponemos, cómo miramos, cómo nos pintamos, todo es un posicionamiento completo. Y ellos están observando todo esto que somos nosotros, no solo nuestra palabra. Claro. Alumnos que han contado, por ejemplo, las muletillas de profesora, dice 265 veces sí. ¿Cómo hicieron eso ahí? ¿Con rayitas? Usted habla con las manos del mundo, derecha, izquierda, en el centro, dice usted el río, del mar. Entonces dice, usted habla con las manos, profesora, porque era un detalle que yo no me había dado cuenta, que es súper gestual. Entonces me parece que eso también está bueno, tener la posibilidad de enseñarles que ellos van a ser, que son sujetos críticos que pertenecen a esta sociedad. Y esa frase, yo soy que soy un futuro, acá, yo quería hacer un comentario en función de, digo, hasta qué punto nos atraviesa la política y, digamos, y la historia reciente está tan atravesada por la política. Y quería poner el ejemplo, ya que estamos con la historia reciente, que es recortada la dictadura, pero que llega hasta hoy, ¿no? Si uno veía antes madres de Plaza de Mayo, o hijos, después más tarde cuando surge, se creó toda una idea, ¿no? Y que se reprodujo socialmente, donde parecían como, digamos, coronadas como de, ¿no? con un aura tan especial que no se las podía ver como sujetos políticos. Resulta que hoy, y eso es lo que me parece tan peligroso y tiene que ver con esto de no discutir en profundidad estas cuestiones, se la ve a él de Bonafini tan acercada al gobierno y lo que genera es todo un rechazo a toda una situación de lucha que llevaron a cabo estas mujeres. Lo que pasa es que aparece el sujeto político en el video de Bonafini, que no aparecía antes y que estaba totalmente negado. Y lo que hay que tratar de mostrar es que eran organizaciones que están conformadas por sujetos y que dentro de esos sujetos obviamente hay diferentes corrientes políticas que antes no se manifestaban o que en todo caso estaban tapadas. Y lo que hace ahora es manifestarse. Entonces tenemos a una Eve de Bonafini, pero también tenemos una Nora de Cortiña. Tenemos en hijos, clarísimo, un Cabandier, pero también tenemos a alguien que le contesta a Cabandier desde otra postura política. El otro día, escuchando el programa de Tenenbaum, el otro día, siempre lo miro, estaba esta chica Donda y estaba otra hija desaparecida, ¿no? Y entonces en un momento... ¿Estaba linda? ¿Quién? Donda, sí. En un momento, una de las hijas, o la pregunta fue, todo en función de Cabandier era la discusión. Y entonces una de ellas le dice, sí, a mí, y estuvo muy lúcida, pues dice, a mí, yo tengo una historia en común con los que estaban en la mesa, pero sin embargo, yo tengo un acercamiento mayor con el compañero de, obviamente, su militancia, que no era un... Lo que estaba mostrando ahí que en realidad ella era un sujeto político que la acercaba a otra compañera. Tiene una historia en común con Donda, pero sin embargo no recorren el mismo camino político. Entonces a mí me parece que esas cosas nosotros tenemos que mostrar a los chicos en su complejidad, porque si no, quedan como los hijos son toda una porquería, las madres son toda una porquería, toda esa sociedad del kirchnerismo. En realidad lo que hay que mostrar es la complejidad. Que tendrán una historia en común, pero que sin embargo ya en esa época que tenían una historia en común había diferencias políticas y esas diferencias políticas se siguen expresando hoy. Por eso la historia que ustedes leyeron por ahí, bueno, que Carnaval y Larramendi recuperan, que es la historia de la historia militante, son tan importantes hoy trasladadas a las escuelas porque nos traen al presente.
Cabandier y esta otra hija expresan de alguna forma también corrientes ideológicas y políticas que ya se empezaban en los 70. Una más vinculada a Leer y la otra más vinculada a Montonero. Entonces esas cuestiones son las que hay que cruzar. Porque si no, no mostramos la complejidad. Eso es lo que me parece. A eso enganchaba. Como un final, digamos que ya para buscar. Ya vieron que nosotros hicimos el dilema de la enseñanza de la historia reciente, el dilema. Y las autoras, implícitamente, y el autor, nos dan la respuesta, ya la tenemos. Es la disciplina histórica. No busquemos magia, ni sortilegio, ni nada. Está la disciplina, la multicausalidad, la pluralidad de voces, la diversidad de fuentes, los conceptos, las herramientas teóricas. Si yo tengo que plantear en el contexto, articulando todas las fuentes y testimonios, tengo una herramienta teórica increíble que salió acá, que es la violencia política. Y cuando voy a buscar la violencia política, cómo se sintieron las condiciones históricas para que de la política una opción sea la violencia, la voy a encontrar. Entonces, no nos rompamos tanto buscando recetas, buscando materiales en las redes sociales, porque lo tenemos ya nos formado así, somos formados como historiadores, sabemos investigar en historia, más allá de lo mejor nuestra métier pasa por otro lado, y ahí tenemos las salidas y las resoluciones. Una cosita más última. Y respetemos a nuestros chicos en el sentido que nosotros los que estamos en el curso somos 11, 12 profesores. Uno le da su parte, pero el chico va a hacer una construcción propia que tiene que ver con su historia, de su familia, su identidad, el sector social al que pertenezca, infinidad de cosas. O sea, nosotros le brindamos de corazón lo que tenemos para darle. Pero el chico a lo mejor no va a hacer la construcción nuestra, va a ser otra, pero que hay que respetar. Antes de pararse, primero, ¿dónde tenemos que ir ahora? Ahora tenemos que cruzarnos a la facultad, que está aquí frente a la Facultad de Bioquímica, porque el acto de clausura, esperemos un segundo, el acto de clausura va a ser entrando por el pasillo de la Facultad de Bioquímica al final, como yendo para el este, al final, en la planta baja. Esa es la primera cuestión. La otra cuestión es que tenemos certificados para repartir. Y la cuestión previa, que Marcelo le va a explicar. Sí, la idea era, bueno, explicarle, ustedes van a llevar un certificado de un curso que nosotros consideramos válido dárselo en función de que estuvieron trabajando con nosotros, lo tomamos así, mirándolas, observando y analizando las TIC. De hecho, han hecho un registro, fundamentaron por quién votaban y en el taller de hoy. Nosotros teníamos planteado una pequeña evaluación, digamos, que hiciera, pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Creemos, bueno, ustedes después nos podrán decir o comentar, para nosotros fue muy enriquecedor decirles eso, el taller está aprobado. Honestamente, lo decimos, hablo en nombre de los tres, para nosotros fue muy enriquecedor haber intercambiado con ustedes y nos llevamos bastantes cuestiones. Así que bueno, eso nada más y les entregamos el título. Sí, para que no hacer problemas. Alcoba, Lenina. Dame si tienen la puerta. A ver, a García Alejandra. Alejandra García. María Paula.